Muy bien, nos estamos acercando a la última parte de esta jornada, en el segundo día de la Cumbre del Clima de Latinoamérica y el Caribe. Es momento ahora de las comunidades, por eso queremos darle la bienvenida a la plenaria número 3. Pueblos indígenas y comunidades locales, salvaguardias y distribución de beneficios y transición justa. Las comunidades y los pueblos indígenas son los grandes guardianes de la naturaleza y aún así, menos del 1% de la financiación climática les llega directamente. Los mercados de carbono representan un flujo esencial de recursos para asegurar el desarrollo social en el sur global. Por eso, este espacio, este panel, reunirá a expertos y partes interesadas clave para discutir el significado de una transición justa para diferentes comunidades y los desafíos, además de desarrollar salvaguardas integrales en diversos contextos. Quiero entonces darle la bienvenida e invitarlos a la tarima a Camilo Trujillo, líder para América Latina y el Caribe, IETA, quien será el moderador de esta plenaria. Antes quiero pedirles, por favor, a quienes aún están de pie, por favor, que tomen asiento, se pongan cómodos y nos permitan continuar con el desarrollo del encuentro. Muchas gracias. Y a Camilo lo acompañarán Tuntiak Catán, fundador de la Fundación ICIAM y miembro del grupo de expertos de ICBCM. Jaime Asprilla, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendientes de Colombia. Carla Sorzanelli, coordinadora general de NBS Brasil Alliance. Y Levi Andoque, líder indígena de la Amazonía colombiana. Pero antes de este espacio, de esta plenaria, también queremos invitarlos a la presentación magistral de Sebastián Lema, director de Finanzas Climáticas del Centro para la Política de Aire Limpio. Bienvenidos. Bueno, perfecto. Inicio, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya en la última sesión de esta jornada. Y queremos, quiero compartir con ustedes los resultados de un proyecto que venimos desarrollando con WWF, financiado por el gobierno de Reino Unido, referente al uso al sistema de distribución de beneficios para Proyecto Red. Y que la idea es que sirva como punto de partida para la discusión que posteriormente moderará Camilo. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Camilo, por la invitación, por supuesto, a ITA, a Socarbono. Para nosotros es muy importante compartir los resultados de este proyecto. Este proyecto, como les mencioné, fue implementado por WWF y el Centro para la Política de Aire Limpio. Y su objetivo fue básicamente diagnosticar pues cuál es el estado de distribución de beneficios para Proyecto Red en Colombia, en las regiones de la Amazonía y Pacífico, y sobre esto establecer mecanismos para promover la integridad social de estos proyectos y mejorar la distribución de beneficios, identificando buenas prácticas. Este proyecto tuvo 4 pilares fundamentales. El primero es comprender, que era básicamente entender cuál es la situación de los mercados, de los proyectos red en Colombia. Un punto importante, cómo se estaban desarrollando actualmente los acuerdos entre desarrolladores y comunidades indígenas o comunidades afro. El proyecto está enfocado a 2 regiones, Amazonía y Pacífico, básicamente porque es donde se concentran la mayor parte de proyectos en Colombia. El segundo elemento pues era fortalecer las capacidades de negociación por parte de las comunidades locales para desarrollar estos proyectos. Al final pues son las comunidades que en capacidad autónoma deben determinar si quieren o no ser partícipes de estos proyectos, pero contando con las herramientas adecuadas. A partir de esto, pues también dar una serie de recomendaciones a diferentes actores del mercado de carbono y también a gobierno y a instancias internacionales que trabajan en el mercado. Y finalmente, pues compartir estos resultados a través de 3 publicaciones que les voy a comentar en mayor detalle. Entonces, dentro del primer componente de comprender fue básicamente hacer un mapeo de los proyectos en estas 2 regiones. Entonces,
digamos, se cuenta en total con, identificamos 52 proyectos red en la región de Amazonía, 34 proyectos red en el Pacífico. La vinculación pues, de estos territorios con de las comunidades afro e indígenas dentro de estos proyectos. También parte de ese mapeo fue identificar si había traslapes con zonas de parques nacionales, un aspecto también importante. Y adicional a esto, pues la idea de esta base de datos, pues que es una base de datos de libre acceso, que fue construida pues a partir de los registros, pero también a través de noticias o proyectos que estaban en una etapa inicial. El otro aspecto a tener en cuenta dentro de esta fase de comprender fue entender cuáles eran los mecanismos que existían actualmente para distribución de beneficios entre comunidades y desarrolladores. Desafortunadamente este análisis pues, se vio muy limitado porque en la mayoría de los casos existen acuerdos de confidencialidad que no permiten conocer cuáles son esos acuerdos. Sin embargo, pues digamos a partir de terceras fuentes identificamos pues cuáles son las prácticas y a partir de este establecemos algunas de las recomendaciones. También se llevó a cabo un trabajo con diferentes comunidades en la Amazonía y el Pacífico, en las que hicimos pues fue básicamente conocer un poco cuál era la situación de estas comunidades. Algunas de estas comunidades estaban en etapa inicial de negociación o de acercamiento con desarrolladores, otras ya habían suscrito los acuerdos y otras pues digamos estaban ya en el desarrollo de los proyectos. Y pues también muy respondiendo a la solicitud de las comunidades, en muchos casos nos pidieron acompañamiento para tener, digamos, una visión independiente, un proceso de fortalecimiento de sus capacidades que no fuera directamente del desarrollador o del socio del proyecto para evitar un conflicto de intereses. Parte de los, digamos, esta tal vez creo que es la diapositiva que centra los principales hallazgos. Entonces, digamos, para nadie es un secreto, digamos, que ha habido ciertas malas prácticas o ciertos escándalos asociados a la distribución de beneficios entre comunidades y desarrolladores. Por supuesto, es algo que no se puede generalizar, pero, digamos, estas son el tipo de noticias que suelen aparecer en los medios. Y a partir de este acercamiento con comunidades, identificamos, pues, cuáles son las razones que llevan a esto. Y creo que tampoco se trata de decir es que hay unos actores que son buenos y otros malos, sino que existen ciertas imperfecciones de mercado que llevan a que la distribución de beneficios no sea siempre la más adecuada. Entonces, estos principales hallazgos los repartimos en 3 etapas. Uno es antes de la suscripción de los acuerdos o contratos de mandato, otra durante el acuerdo y otra durante el posacuerdo. Entonces, antes de suscribir los contratos de mandato, entonces hay un reto asociado a una imperfección de mercado que es básicamente la asimetría de información. El conocimiento que tienen del mercado de carbono y los proyectos red, las comunidades en el momento de suscribir un acuerdo no es la misma usualmente que la que tiene un desarrollador. Entonces, digamos, ese es un reto a solucionar. Otro tema, el tema de competencia imperfecta. Pues básicamente por la ubicación donde se desarrollan estos proyectos, no siempre es posible que una comunidad tenga diferentes oferentes y sobre esta determine cuál es el más adecuado para ellos. Y un tercer elemento, el acceso limitado a fuentes de financiación competitivas para el desarrollo de los proyectos. Es decir, si una comunidad quisiera por ella misma desarrollar el proyecto, no cuenta, digamos, con los recursos que se suelen requerir para implementar un proyecto. ¿Por qué? Digamos, bueno, uno por la falta de bancarización, pero también porque no tiene una garantía. Digamos, la garantía podría ser la tierra, pero pues, por ser territorios inembargables no pueden ser utilizados como garantía para el sistema financiero. Dentro del acuerdo o en el momento de suscribir el acuerdo, los retos asociados están, uno, a las cláusulas de confidencialidad que no permiten conocer los esquemas de distribución. Es muy difícil establecer un mismo parámetro para todos los proyectos y decir qué es justo y qué no es justo. 50% para comunidad, 50% para desarrolladores es justo. Entonces, es algo que, digamos, es difícil de responder porque, por supuesto, depende de las características específicas de cada uno de los acuerdos.
y una forma en que se puede, digamos, en que el mercado puede en cierta forma contribuir a premiar aquellos proyectos en los que, digamos, una mayor parte de los recursos vayan hacia las comunidades. Sin embargo, esta información no se conoce a lo largo de la cadena, ¿sí? Si yo soy un comprador y quiero adquirir un proyecto y digo, bueno, ¿cuántos recursos de los créditos de carbono le están llegando a las comunidades? Entonces dicen, no puedo darle esta información porque está cobijada bajo el acuerdo. Un siguiente elemento, la falta de estandarización de los acuerdos. ¿Esto qué quiere decir? Que existen diferentes cláusulas dentro de los acuerdos, entonces en algunos casos puede haber una cláusula que dice, no sé, 80-20, 80 para la comunidad, 20 para el desarrollador, pero resulta que dentro de esas cláusulas, posteriormente las comunidades tienen que asumir parte de los costos asociados a la formulación del proyecto. Entonces, no es solamente comparar los porcentajes, sino también comparar todas las características que se incluyen en el contrato de mandato. Otro elemento, los acuerdos de primera compra para desarrolladores. Esto es básicamente que en el momento en que se desarrolla el proyecto, se establece que la primera compra la realiza el mismo desarrollador o digamos una organización con la cual el desarrollador tiene algún vínculo comercial. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces la distribución de beneficios se hace sobre ese primer valor de compra. Puede ser, por ejemplo, un valor, digamos, por dar un ejemplo, un valor de $3 y después se hace una segunda venta de la cual usualmente no participan las comunidades. Y posteriormente, en la fase post-acuerdo, está la información sobre los esquemas de distribución y beneficios para compradores, es decir, que los demás actores no saben cuáles son los esquemas de distribución por estas cláusulas de confidencialidad. La falta de autonomía, por el error de tipografía de las comunidades para el uso de los ingresos de los proyectos, es decir, cuando se establecen restricciones, que digamos si es un acuerdo entre dos partes, es algo así como si las comunidades le dijeran al desarrollador para qué pueden usar o para qué no puede usar los recursos del proyecto. Y por último, falta de mecanismos para verificar el cumplimiento efectivo de los proyectos. Entonces, a partir de esto, pues se establecen una serie de recomendaciones para los diferentes actores. Creo que por tiempo no puedo ir por todos, pero pues para gobierno está asociado, por supuesto, al componente de normatividad, que esta mañana lo mencionaron. Crear líneas de crédito para el desarrollo de proyectos red por parte de las comunidades, es decir, para que ellos tengan cierta autonomía en el caso que decían desarrollar proyectos. Para certificadores, bueno, garantía del cumplimiento de las salvaguardas, fomentar la transparencia sobre el sistema de distribución de los recursos, es decir, que esta información sea pública. Para desarrolladores, dar cumplimiento a las salvaguardas y evitar las cláusulas de confidencialidad, a menos que sean las comunidades quienes digan que desean incluir una cláusula de confidencialidad, porque entendemos también que en algunos casos el no compartir esta información es con el propósito de evitar riesgos para las comunidades, pero creo que al final deben ser las comunidades quienes determinen eso. Para compradores, pues fomentar esa transparencia en la información, es decir, que yo, el usuario final de sus créditos de carbono, sepa cuánto está recibiendo las comunidades y realizar además solamente procesos de auditoría. Y para el tema de OEBs, ya para cerrar, también establecer mecanismos para verificar el efectivo cumplimiento de esos esquemas de distribución de beneficios. Entonces, ya para finalizar, estas son las 3 publicaciones, que es una guía general sobre acuerdos retustas y equitativos, donde se recogen los resultados del proyecto, un policy brief o documento para tomadores de decisiones y un modelo pedagógico que es básicamente para que las comunidades puedan replicar estos procesos de fortalecimiento de capacidades sobre el mercado voluntario de carbono y los proyectos red. Y aquí están los códigos. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Listo, genial. Si quieres, exactamente, si quieres dejemos los códigos ahí un momento y ya ahorita pasamos al otro slide. Bueno, primero que todo darle la bienvenida a ustedes a esta última plenaria. La están dando toda para que todavía estén aquí a las 5:47, ¿cierto?
Y bueno, sobre todo expresar también mi alegría y felicidad de que logramos que este evento fuera realidad después de mucho trabajo todo este semestre junto con Azocarbono, el equipo también dentro de IETA, todos. Entonces es bonito ver los frutos recogidos, pero sobre todo que hay una fuerte participación de comunidades en comparación con eventos anteriores. Según el registro que nosotros tenemos, cerca de 55 líderes comunitarios están en este evento participando y yo creo que es algo que hay que seguir fortaleciendo y no en vano también. Tuvimos, por ejemplo, el keynote speak por parte de Washington también esta mañana en la apertura del evento. Y un tema muy importante es el mercado de carbono también tiene que enfocarse hacia el rol de las comunidades, porque son aquellos que son los reales guardianes de la naturaleza, pero a pesar de ello, menos del 1% está llegando por parte de financiación climática directamente. Y los mercados de carbono tienen un rol muy importante para que esos recursos sí lleguen. Ahorita ellos nos estarán contando sus experiencias y ejemplos. Y yo creo que también trae esta presentación de Sebastián es también para que nosotros como sector cada vez hagamos las cosas mejor y que digamos ese rol de las comunidades siempre esté ahí en el corazón del desarrollo de los proyectos. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera empezar con Levi. Levi, digamos que, bueno, y agradecemos la participación de las personas que tenemos del Ministerio de Ambiente. Lastimosamente no pudimos contar con el director de Cambio Climático ni la viceministra de Ambiente, pero quisiera preguntarte, porque cuando uno habla, o uno escucha más bien al presidente Petro, estos días estaba hablando sobre el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y precisamente él remarca que las comunidades deben estar en ese rol, protegiendo el bosque y esas áreas que hoy en día están en cultivos ilícitos, pero que pueden estar generando proyectos de reforestación y conservación. Pero para hacer eso, el tema de las salvaguardas es muy importante. Entonces yo te quiero preguntar cómo se está dando la aplicación de salvaguardas en el territorio, cómo se debería dar de forma crítica, pero también te quiero preguntar sobre las experiencias positivas que ustedes han tenido en el desarrollo de proyectos. Ayer, por ejemplo, estábamos en un taller y tú mostrabas unas imágenes y narrabas una experiencia muy bonita sobre también cómo esos recursos que ustedes han podido ingresar a las comunidades las han podido utilizar para diferentes proyectos. Entonces, quisiera empezar por ahí, Levi. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Importante pensar primero que cuando arrancan estos proyectos, dejamos claro una regla de juego. Hay una regla de oro que es muy importante y esa regla de oro es realmente que los pueblos que participan en estos proyectos conozcan todo su contenido. Es allí, digamos, lo que lleva más adelante a que estos proyectos tengan éxito. Los acuerdos de salvaguarda, los parámetros de salvaguarda realmente son un requerimiento que están inmersos en cualquier tipo de proceso, llámese proyecto de Red+ o cualquier otro tipo de proyecto, puesto que esa regla es lo que va a direccionar la ruta del trabajo. Esa regla de oro es lo que va a permitir que los proyectos se sostengan en el tiempo. Esos conceptos o ese manual de salvaguardas sociales y ambientales realmente es una cosa moral, es un tema ético que está allí detrás de estos proyectos. Hacer las cosas bien lleva a tener en cuenta cada uno de estos parámetros. Los recursos deben apostarle al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Los recursos deben apostarle al fortalecimiento del ejercicio del gobierno propio de las comunidades. Los recursos deben llevar a que los pueblos indígenas mejoren su condición de vida. Y lo que encontramos en esta salvaguarda realmente es eso, es el camino, es la ruta que se integra en cada uno de estos proyectos. Y creo que en la medida en que podamos ser transparentes, en la medida en que se pueda comunicar
claramente los objetivos de estos proyectos, estamos cumpliendo con el ejercicio de la salvaguarda. Tú comentabas ahí, Levi, que precisamente un tema de recursos que se puedan utilizar para los propósitos de las comunidades. En el caso de ustedes, dentro del proyecto que están desarrollando en el Gran Resguardo Putumayo, si no estoy mal, ¿cómo han podido hacer uso de esos recursos como tal? Estos recursos tienen una planeación muy interesante que nace desde la Asamblea de las Comunidades, donde todas las personas integrantes o miembros de esta territorialidad hacen una planeación. Conocen cuántos créditos tenemos, conocen a cómo se vende, conocen y planean las estructuras o los proyectos, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de 4 pilares en donde se invierten estos recursos, y estos pilares tienen que ver con gobernanza, la inversión social, proyectos productivos y monitoreo. Sobre esos 4 pilares se redistribuyen los recursos que llegan allí, pero cuando el ejercicio se hace, cuando se desarrolla cada uno de estos pilares, sucede algo importante que también nos impacta, y tiene que ver con que en muchos territorios la posibilidad de tener inversiones en esos territorios ha llevado a que los miembros de las comunidades vuelvan nuevamente a estos territorios. Ha llevado también, por ejemplo, a que los trabajos ilegales se acaben en esos territorios. La minería ilegal se terminan, digamos así, que este proceso ha llevado a que los pueblos indígenas no participemos de ese tipo de eventos que antes lo hacíamos. Lo mismo sucede con cualquier tipo de actividad. El tema pues en esta zona no hay cultivos de coca para el uso ilícito, pero sí era un canal, un camino, donde se empleaba también a miembros de comunidades indígenas, y hoy no se hace. Entonces, estos recursos realmente han servido para volver a pensarnos y para mejorar las condiciones de vida nuestras. El ejercicio de la gobernabilidad, a partir de las instituciones que hemos formado, y que el camino también debe ser eso, pensar en estas autoridades propias, fortalecidas, pensar en los cabildos como gobernantes, administradores de este territorio fortalecidas, pero también soñar en que la organización local, como en el caso de nuestra zona, el CRIMA o ACIBAT, que son las ATIs, de acuerdo al decreto 1088, también podamos apostarles con estos recursos al fortalecimiento de la institucionalidad, y poder subir al nivel nacional también, pensando en nuestra estructura política como es la OPIAC, para que estos recursos ayuden a fortalecer esa institucionalidad propia. Estos recursos han servido también para promover la educación secundaria y primaria de los estudiantes nuestros, de los muchachos nuestros, cuando hoy tenemos varios estudiantes en las universidades que son apoyados con estos proyectos. Entonces creo que es muy importante que podamos desde la misma estructura de las comunidades indígenas acceder a esos recursos, poder hacer ese convenio o ese acuerdo para que podamos, aparte de mitigar el cambio climático, tener la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Me parece muy interesante, Levi, muchas gracias por esas palabras. Yo recuerdo que en la presentación que hiciste precisamente ayer, en ese taller, también había reestructuración de malocas, ¿cierto? Que tenían problemas de infraestructura o que quizás ya están muy antiguas, lo mismo con colegios, puestos de salud. Y es valioso también ver que las comunidades se estén volviendo.
Yo lo conecto un poco también a lo que estábamos conversando, estaban los panelistas conversando en la sesión sobre NCS, que también decían que muchas veces los créditos de carbono están subvalorados en el sentido de que muchas veces solo se mide el carbono, que es la venta, pero muchas veces no se están midiendo todos esos otros impactos de los proyectos. Entonces, muy interesante lo que nos dices, Levi. Ahorita voy a volver contigo con un punto muy importante que sé que tienes para mostrarnos. Y quería pasar en este momento ya, Tuntiac, gracias por aceptar la invitación de venir. Tuntiac es un líder indígena de Ecuador con mucha experiencia también en esos procesos. Y en eso que también venía comentando Levi sobre creación de estructura, gobernanza, cómo se fortalecen, también como la voz de ellos, se puede hacer eco de ella en estos u otros espacios de mayor nivel. Tú estás ahorita jugando un rol interesante y muy importante dentro del Foro de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales a través de ICBCM. Yo quisiera, Tuntiac, que nos comentes más sobre el origen de esta plataforma y qué están buscando ustedes como tal. Muchas gracias. Yo soy del pueblo Shuar de la Amazonía ecuatoriana. Un gusto compartir con todos ustedes. Yo vengo de una larga data de trabajo en el ámbito de cambio climático, en ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, en la estructura del movimiento indígena a nivel nacional, regional y global. En mi trayectoria siempre ha habido desafío para temas o conceptos nuevos, como por ejemplo red, cambio climático. Generalmente las comunidades locales, pueblos indígenas, normalmente cuando es un tema nuevo, pues tienen cierta resistencia. En ese sentido, a lo largo de nuestro camino, cuando hicimos un estudio junto con equipo de noruegos de dónde estaba quedando el dinero del financiamiento climático, pues se concluyó que menos de 1% llegaba a la comunidad y el resto quedaba en el sistema. Lo otro es que las comunidades tenían dificultades de acceder a esos financiamientos y se necesitaba crear nuevo sistema, un nuevo canal, comprendiendo que es un ecosistema de financiamiento multidiverso a través de vías públicos, privados y organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. En ese sentido, creamos el mecanismo financiero Shandia, que ahora mismo está en proceso de desarrollo pleno. Ahora en el foro de Oslo, por ejemplo, están debatiendo con empresas y gobiernos para crear un mecanismo financiero para pueblos indígenas. Sin embargo, eso fue mi camino que propuse. Ahora, en esta trayectoria en el mundo ambiental y en el mundo de Red Más y de mercados de carbono, vi la necesidad de que las comunidades no podían estar ajenas, alejadas de este proceso, de esta temática, ¿verdad? Entonces, en los años 2021 se empezó a debatir de que se debería dar más voz, más presencia, más información a las comunidades. En ese sentido, el Consejo de Integridad para Mercados Voluntarios de Carbono me invitó para liderar este proceso para que podamos crear un foro de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes global. Un foro donde primero se comparta como lo que estaban haciendo compañeros en el territorio. Segundo, se genere capacidades de liderazgo, capacidades técnicas, financieras a las organizaciones y a los líderes. Tercero, que sus propuestas sean escuchadas a nivel privado, a nivel público, y que haya una constante formación multinivel, a nivel, por ejemplo, a través de información básica, a través de folletos, hasta con información completa científica en el ámbito de mercados de carbono. Entonces ahora la plataforma está constituida, es algo global, está liderado y apoyado por Consejo de Integridad de Mercados de Carbono. Va a existir una primera reunión 14 de julio donde se va a planificar. La idea es no quedar a nivel solamente global, sino aterrizar a nivel regional y nacional,
donde se rescatan y se visibilizan las iniciativas propias y buenas prácticas que se están haciendo a nivel nacional, tomando en cuenta que el pilar fundamental tiene que ser el tema de salvaguardas, lo cual, desde mi punto de vista, tiene que ver condiciones habilitantes en el que primero se reconoce a las organizaciones indígenas como organismos interlocutores. Segundo, se reconoce los derechos de los pueblos indígenas de sus respectivos territorios y además de sus créditos de carbono que generan esos territorios y otros servicios ambientales. Tercero, generar las capacidades para que la participación sea pleno y efectivo, para que una comunidad X, un líder X, pueda tener la capacidad de hacer acuerdos, negociación y llegar a implementar sus proyectos bajo y con el enfoque de su pertinencia cultural y de sus conocimientos y prácticas. Muchas gracias, Tuntiac. Que precisamente ahí comentabas el tema cultural, que es algo que también he venido conversando con algunos de las comunidades indígenas y también cómo incluso se podría ver plasmado de mayor forma hasta los mismos lineamientos que rigen la generación de créditos de carbono para los proyectos. Entonces, me alegra que hayas emprendido este camino, ¿cierto? Y yo creo que esas instancias son muy importantes para darle, como venía diciendo ahora, eco a las voces de ustedes y también un poco lo que estamos intentando hacer en este evento. Carla, quiero pasar a ti, una mirada un poco más desde los desarrolladores de proyecto. Carla nos acompaña de Enviens Brazil Alliance, que básicamente pues reúne diferentes actores del mercado de carbono desde el desarrollo de proyectos. Ahorita ya Sebastián nos mostraba como algunos de los retos que ellos han encontrado en estos estudios, ¿cierto? Y que, como él decía, pues son unos de los casos, pero no la generalidad. Y yo sé que algunos de esos retos también se pueden ver en Brasil. Entonces, más que quedarnos en la parte de la dificultad, quisiera preguntarte sobre ustedes qué están haciendo desde Envies Brazil Alliance para tratar de apoyar o resolver estas situaciones que tienen en Brasil. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos y todas. Como saben, en Brasil hablamos portugués, pero como estamos en Colombia, hay que honrar la lengua local, entonces español. Pero perdóname si por si acaso una palabra ahí no sale bien, sabe cómo es portugués y español, similar, pero también muchas palabras distintas. Pero bueno, no sé si han escuchado o saben el trabajo de la Alianza Brasil, NBS o en inglés NBS Brazil Alliance. Nosotros estamos, claro, en Brasil, ¿no? Somos una organización sin fines lucrativos que nació en 2021 y une diferentes instituciones, ONGs, empresas, también desarrolladores de proyectos, todos trabajando enfocados en las soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, ahorita somos 26 miembros que juntos representan más del 70% de todos los créditos de carbono de soluciones basadas en la naturaleza emitidos en Brasil desde 2022. Tenemos 3 enfoques principales de trabajo. El primero es integridad y buenas prácticas, que es un poquito lo que voy a compartir hoy, ¿no? Con ustedes, con la pregunta de Camilo, en un segundo. El segundo enfoque es advocacy y políticas públicas. No sé si saben, pero estamos en una inminente reglamentación del mercado de carbono, entonces estamos ahí contribuyendo con el texto, conversando con los diferentes gobiernos federales, estatales, también programas jurisdiccionales. Y el tercer enfoque es información. ¿Cómo podemos compartir más información y sobre el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza en Brasil? Entonces ahí hacemos cursos con periodistas, con el público en general, webinars y este año también, bueno, ya hacemos, ¿no? La más grande conferencia de clima y carbono de Brasil, este año va a ser en octubre, entonces están todos invitados a ser el 15 y 16 de octubre y sería buenísimo contar mucho más con otros países de América Latina ahí también. Pero bueno, voy a tu pregunta, ¿no? Sí, así como algunos de mis amigos acá han compartido sobre los retos que tenemos en Brasil, en Colombia, en otros países, pero también vemos esto en Brasil. Estamos haciendo diferentes acciones, ¿no? Para de alguna manera
garantizar que los proyectos tengan mucho más calidad, que tengan mucho más integridad y que también garanticen, ¿no?, los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades tradicionales, garanticen las salvaguardas y los beneficios. Entonces, quería mencionar dos de estas acciones. Entonces, la primera es que, así como en otros países de América Latina, hemos visto en Brasil algunos participantes que, bueno, ven las grandes oportunidades que Brasil presenta, ¿no?, para las soluciones basadas en la naturaleza. No sé si saben, pero Brasil tiene el potencial de representar más de 15% de todas las oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza del mundo. Más de 15%. Entonces, el mercado tiene crecido bastante en sus últimos años, muchos proyectos siendo desarrollados y vemos algunos participantes que ven esas oportunidades y se olvidan de alguna manera de el objetivo principal, que son los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, que es de garantizar, ¿no?, que vamos a combatir las mudanzas de clima, que vamos a garantizar que hay un impacto positivo ambiental y social para las comunidades y para los territorios, ¿no? Se olvidan de eso. Y de ahí vemos que se aproximan de esas comunidades tradicionales, esos pueblos indígenas de una manera no apropiada, que no respetan sus derechos, no respetan sus culturas y entonces decidimos, no, hay que hacer algo, no hay como dejar esto así. Entonces formamos un grupo de trabajo y hemos también hecho un guía de buenas prácticas de consulta a los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y quilombolas. Ustedes encuentran esto fácil en nuestro website nbsbrasilalliance.com. En inglés y en español no, en portugués, en inglés, español todavía no, quién sabe. Y de ahí como que comparte bastante de cómo podemos hacer ese proceso de manera mucho más cautelosa, cuidadosa, respetando los derechos a los indígenas, las comunidades tradicionales. Y el guía como apunta no solamente las diferentes formas que se puede hacer esa consulta, ¿no?, el consentimiento libre, previo, informado, pero el proceso, ¿no?, que se debe seguir respetando las leyes locales también con los diferentes grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las familias agrarias, con los quilombolas, con las diferentes comunidades tradicionales que existen en Brasil. Entonces, vale la pena para quien tiene enfoque en Brasil o quiere aprender más sobre Brasil, puede ayudar muchísimo. Y eso de alguna manera ayuda, ¿no?, a esos participantes que quizás por falta de conocimiento, ¿no?, y que impactan de alguna manera los proyectos, ¿no? Hay errores técnicos de construcción de beneficios, eso puede ayudar, ¿no?, a escuchar mucho más a esas comunidades tradicionales y garantizar que sus necesidades que están siendo atendidas, que están siendo escuchadas, como mis amigos también compartieron. Y la segunda acción que también me gustaría compartir con ustedes que estamos haciendo es la alianza, todos los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que suben a Verra, ¿no?, que son sometidos a Verra, los PDDs que están sometidos a Verra, la certificadora, nosotros analizamos uno por uno técnicamente en Brasil. ¿Por qué? Eso es una forma, de alguna manera, de que los desarrolladores de proyecto puedan mirar y ver lo que tienen que mejorar en sus proyectos. Es una manera de traer más transparencia para el mercado, para los compradores, para los BBBs, para las certificadoras y también para garantizar que las comunidades tradicionales realmente están siendo escuchadas, que las consultas están siendo hechas, ¿no?, de la manera, el proceso que debe realmente ser. Entonces, por ejemplo, analizamos técnicamente diversos puntos del PDD como línea de bases, adicionalidad, pero también todo cómo es hecho ese proceso de consulta con esos pueblos, con las comunidades, también cuáles son las salvaguardas, cómo son la distribución de beneficios, ¿no? Si son permanentes. Entonces, hay mucho que hacer, pero por lo menos ahí estamos de alguna manera contribuyendo ahí para garantizar más calidad en los proyectos y también
que los proyectos que están hechos en colaboración con esos pueblos y con esas comunidades sean hechos de manera más íntegra. Entonces, por ahí estamos. Gracias, Camila. Muchas gracias a ti, Carla, por presentar esta experiencia. Es muy interesante ver también, digamos que uno se podría quedar en los aspectos negativos, pero también es ver cómo el mercado, a través de diferentes iniciativas, también está tomando medidas correctivas. Eso que están ustedes haciendo desde MBS Brazil Alliance, el hecho de que haya nacido ICBCN es parte de eso, los estándares también generando metodologías de transparencia financiera y también robusteciendo las salvaguardas, los gobiernos también de alguna forma sacando sus interpretaciones nacionales. Entonces yo creo que también es válido ver cómo se aprende a aceptar que todo esto es parte de un mercado en evolución y que de todas formas no se puede opacar también los aspectos positivos que el mercado significa para las comunidades, como bueno, lo explicó también Levi hace algún momento. Jaime, quiero pasar a ti y también muchas gracias por aceptar esta invitación. Recuerdo cuando te conocí hace casi 1 año y medio aproximadamente y muy interesante también la percepción que tú tienes desde las comunidades afro, ¿cierto? Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo ves tú o para ustedes qué significa el concepto de transición justa, que es precisamente parte del título de este panel? ¿Cómo pueden jugar ustedes un rol en este tema de transición justa, en este tema de cambio climático, y para ustedes qué significa y qué rol deben jugar las comunidades? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, especialmente para Azocarbono y ETA, que nos permiten estar hoy acá compartiendo este tema tan importante para el mundo. Hoy no, eso es un tema global y que llama la atención hoy. Bueno, yo quería la pregunta, pero también hacer referencia a algunos temas que tú referiste en la primera conversa, ¿no? Y que tienen que ver con esos acuerdos entre las comunidades y los desarrolladores. A mí me parece que allí falta mayor transparencia en la medida que esa información esté más pública. Eso facilitaría la vida de los proyectos y creemos que allí el Estado juega un papel importante porque esos recursos que recibimos las comunidades son recursos que tranquilamente pudieron llegar directamente al gobierno, pero llegan a las comunidades afortunadamente y han tenido un impacto positivo en la región. Por ejemplo, en la región pacífica hemos visto transformaciones de muchos territorios. Pero creo que en el caso de este congreso, que ya se volvió, gracias a Dios, una costumbre anual, yo sí creo que sería muy importante que tuviéramos nosotros esta información en alguna parte por allí, que cualquier persona pudiera acceder a ella. Yo creo que nosotros estamos hablando de unos convenios de confidencialidad y claro, esa confidencialidad pasa por el meridiano de las partes y uno allí cómo hace pues para decirle a las partes que no generen esa clase de acuerdos, pero el gobierno sí puede poner unas orientaciones para que esa confidencialidad se haga en un marco, porque qué tal que la confidencialidad lo que haga es que esos recursos no se inviertan en lo que corresponde. Y seguramente que el grueso de estos recursos deben de ser invertidos en las comunidades de fortalecimiento, pero también en los elementos que contribuyan con el cambio climático. Y claro, ahí la relación con tu pregunta que tiene que ver con la transición energética. Claro, hablar de transición significa correrse un poco a un lado, ¿cierto? Correrse de un lado a otro lado. Y en esa transición, si uno habla de biodiversidad, vamos a tener la COP16 en octubre en la ciudad de Cali, en nuestro querido Valle del Cauca. Y vamos a hacer eso en Cali. Y lo van a hacer en Cali no necesariamente porque sea, digamos, el sitio mayormente reconocido como pacífico, sino que lo hacemos por unas condiciones de infraestructura. Y cuando uno habla de transición energética, pues tiene que hablar de la periferia de Colombia, tiene que hablar del norte del país y del Pacífico colombiano, que es donde están las comunidades indígenas y las comunidades negras. Y yo creo que allí hay que hablar, para hablar de transición energética que sea justa, pues tenemos que olvidarnos y estar hablando del tema de las comunidades en el sentido literal, entiéndame lo que digo, y tenemos que hablar de unos socios. A la gente a veces le da miedo hablar de sociedades, ¿no?
Pero es que nosotros somos una sociedad cuando estamos en el territorio, socios, y los socios hablan en español y se ponen de acuerdo a ver cómo esos recursos se pueden, ¿cierto?, distribuir. Creo que allí nosotros como comunidades tenemos que tener mayor arrojo en el entendido de saber que somos socios con esos desarrolladores que llegan a nuestras comunidades y que obviamente con estos proyectos llevan desarrollo. Pero creo que allí hay que ponerle a un músculo mayor de comunicación. Y también lo expresabas tú muy bien ahora, Camilo, creo, empezando en lo que tiene que ver con los recursos de esos proyectos. Yo creo que ahí tenemos una complejidad en algunos casos y es que esos recursos son de la comunidad, porque el territorio de la comunidad, los bonos son de la comunidad y claro, tú lo decías muy bien ahora, a veces no es tan fácil que ellos puedan hacer uso de esos recursos de manera célere. Eso no tenemos que tener una norma para que eso suceda. Lo que necesitamos es que esos jóvenes que ustedes invitan hoy, esos empresarios, esos desarrolladores de proyectos, tengan esa conciencia que esos recursos son de las comunidades y que tienen que actuar de manera fluida, porque unos recursos que no llegan a tiempo, pues se convierten en una talanquera, Camilo, y entonces no son eficientes. Creo que allí necesitamos que los desarrolladores generen mecanismos más eficientes. Sí necesitamos la fiducia, pero necesitamos una fiducia que por lo menos esté con la comunidad y que si no está con la comunidad esté 50-50. Pero no puede ser que tengamos una fiducia para que la fiducia no genere celeridad en el proceso. O sea, la fiducia es para eso, unos recursos en una cuenta para que se apliquen a unos proyectos. Y que si yo llego con el proyecto, la fiducia solamente tenga que ponerle el OK y entregar los recursos. Pero no está sucediendo eso y eso genera dificultades con las comunidades. Allí nosotros necesitamos que haya mayor celeridad desde el punto de vista del desarrollador y el que está allá en el territorio. ¿Nos parece a nosotros que eso es sano? ¿Por qué nos parece que eso es sano? Porque claro, si nos demoramos en ese proceso, pues los recursos se van a demorar en tener el efecto que nosotros queremos que tengan en las comunidades. Eso sí, debe hacerse con responsabilidad, porque esos recursos no son para comprar lo que el líder quiera, sino lo que en la asamblea se haya acordado que es lo que se debe hacer. Y entonces por eso no tenemos riesgo en la fiducia, porque la fiducia lo que va a atender el mandato de la comunidad. Lo que acordaron en la comunidad se debe hacer en la fiducia y que eso sea un tema expedito. Entonces, creemos que esa nos parece que puede ser una forma sana, saludable, para que esa distribución sea justa y que obviamente cuando nosotros hacemos esto estamos colaborando o contribuyendo jóvenes con la transición energética. Porque es que cuando en las comunidades llega un poco el desarrollo y nuestras comunidades no utilizan la leña para hacer los alimentos, esto ayuda un poco en que tengamos menos impactos negativos en los temas de cambio climático. Seguramente no creemos que el impacto vaya a ser pues el más fuerte, pero tiene una incidencia en esas tareas. Y seguramente que cuando se distribuyan los recursos, si allí hay un ítem que expusiera que pudiéramos tener esa energía allá, donde tenemos buenos soles importantes, pues pudiéramos desarrollar proyectos de esa naturaleza, ¿cierto? Energías no renovables, en este caso solares o eólicas, y yo creo que allí había una contribución fundamental para esa transición energética de la que usted se ha referido muy bien, Camilo. Jaime, muchas gracias. Yo quisiera cerrar con unas palabras de Levi porque sé que tienes algo para enseñarnos y ya pasar al espacio de preguntas. Y también te quería preguntar, adicional a lo que nos vas a mostrar, Levi, ¿cuánto, o más bien, ahorita nos presentaba Sebastián que cerca del 39% de la Amazonía colombiana y el 44% del Pacífico colombiano tienen o está cubierto por proyectos Red Más en términos de área? Y yo te quería preguntar sobre también un tema que es uno de los asuntos asociados a salvaguardas, es digamos, como los derechos adquiridos, ¿cierto? Que ustedes como comunidad ya tienen sobre el territorio. Y yo sé que tú tienes un planteamiento, si no estoy mal, en torno a lo que es el artículo 6.
y una potencial participación mayor del gobierno a través de algunos tipos de proyectos o programas jurisdiccionales. No sé qué percepción tienen ustedes ahí sobre los derechos ya adquiridos de ustedes como comunidades y que los recursos les lleguen directamente a ustedes o que se manejen o lleguen directamente desde el gobierno, junto con la carta que nos vas a presentar. Bueno, gracias, Camilo. Yo creo que para mejorar un poco el diálogo frente a las diferentes sociedades, tenemos que empezar a estructurarnos. Y esa estructura implica podernos conocer. Por lo general, pareciera ser que el gobierno es el que tiene la voz única o última, digamos, en este estado, y lo que estamos tratando de hacer y conformar es justamente hacer un ejercicio de esa diversidad cultural, pero no un ejercicio pasivo, sino un ejercicio activo, donde los pueblos indígenas realmente tengamos vocería y tengamos opiniones frente a la construcción de este Estado. Si logramos hacer ese ejercicio de una sociedad institucionalizada, nos va a llevar a entender que los pueblos indígenas tenemos unos derechos importantes que están consagrados en la norma. La norma tiene la regla de juego para saber cómo es que se va a adelantar el proceso de integrar esta sociedad completa. Pensar en el modelo de desarrollo de este país tiene que llevar esas voces, justamente. ¿Qué están pensando los hermanos afros? ¿Qué estamos pensando los pueblos indígenas? ¿Y cómo se está construyendo el desarrollo de este país? Siento que la autoridad o el gobierno indígena tiene hoy la posibilidad de volverse activo, hacer convenios, hacer contratos, hace parte del trabajo que le corresponde a estas autoridades también en este estado. Mucha gente dice que los contratos son ilegales. Esos contratos son legales. Las autoridades indígenas son autoridades integrados al gobierno nacional. Son integrados a este gobierno. Entonces allí hay un lenguaje que necesitamos acordar entre todos. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los pueblos indígenas? ¿Hasta dónde los pueblos indígenas pueden sumarse a aportarle conocimiento a este país? Y ese es un gran reto que tenemos y yo creo que ha llegado el momento de generar esos espacios. Ha llegado el momento para poner en funcionamiento esas reglas o esas normas que se han promulgado, pero para eso también necesitamos voluntad política, no solo de los pueblos indígenas, sino también del gobierno. Necesitamos que el gobierno, a través de sus funcionarios públicos, entienda cuál fue el modelo de país que soñamos, cómo hicimos posible un Estado social de derecho, qué fue lo que le entregamos a los pueblos indígenas o a otras sociedades como los compañeros afros para discutir nuestro país. Entonces, allí tenemos una tarea que nos corresponde a todos y es cómo construimos este país. ¿Cómo hacemos para que los recursos que se generan gracias a la conservación de los pueblos indígenas también les sirva al Estado, por ejemplo? También se pueda coayudar a la institucionalidad nuestra. Entonces yo creo que ese es el camino que nos tiene hoy aquí. Nosotros hemos construido un modelo interesante para hablar de administración, para entrar a este modelo económico donde los pueblos indígenas no somos ajenos. Y allí está el reto que tenemos. Hemos tratado de construir unas estrategias importantes para decir
sabemos administrar estos recursos para decir, podemos escribir unos proyectos y podemos ser responsables en la inversión de estos recursos. Ese es el trabajo que corresponde. Y además dentro de eso, Levi, también han alzado su voz en torno a los objetivos basados en ciencia, o pues como comúnmente se conoce en inglés, SBTI, y tienes ahí una carta firmada por 69 organizaciones, incluyendo lógicamente ustedes que han liderado esta carta, este mensaje, de diferentes países, Colombia, México, Brasil, Kenia, países India, Indonesia, etc. Entonces, no sé, todo tuyo. Gracias. Lograr construir una voz que nos permita poner sobre la mesa nuestra intención ha llevado a entender que necesitamos estructuras importantes. Asocarbono es un gremio muy interesante, puesto que desde allí se da a conocer las voces de estas empresas que hacen ejercicio de ventas de créditos de carbono. Hay también un asocarbono más grandecito, que es IETA, que ya se encarga como de reunir los intereses más grandes, como de Sudamérica, todos estos países que hoy participamos acá. Y lo que viene ocurriendo es que la mayor parte de las reglas de juego a veces no se construyen con nosotros, sino que se construyen en otras naciones. La regla de juego puede estar construido en Naciones Unidas, puede estar construido en la Comunidad Europea, pero nosotros, sin aportarle a ese proceso, nos pegamos y nos enredamos porque no conocemos cómo lo soñar. Entonces, lo que hemos solicitado a través de esta carta es justamente a que podamos integrarnos, a que nos llamen en esos espacios donde se están proponiendo la regla de juego para participar de los beneficios que genera la naturaleza. Por eso está esta carta acá que los vamos a compartir a las personas, porque necesitamos que estas voces lleguen a esas entidades quienes promueven la regla de juego para estos trabajos y que incluyan en algún momento el sentir de los pueblos indígenas, integrando, por ejemplo, ese tema cultural. El sistema de conocimiento de los pueblos indígenas es tan completo que ha permitido tener hoy la Amazonía verde, tener la Amazonía hoy conservada, sabiéndola utilizar, sabiéndola administrar. Entonces, esa carta es simplemente una solicitud para que nos tengan en cuenta en esas formulaciones de propuestas cuando toca hablar de las reglas de juegos para este trabajo. Muchas gracias, Levi. Y que además uno la lee y es interesante que directamente están solicitando la inclusión de los créditos de carbono en el alcance 3 de SBTI y estos objetivos basados en ciencia. Entonces, gracias, Levi. Bueno, nos quedan 5 minutos aproximadamente. Ya nos podemos mover un poco más para recibir un par de preguntas del público. Entonces, a ver qué manos veo levantadas. Quizá vamos primero por acá, aquí al frente. Y qué bueno que hay varias manos. Acá. Exactamente. Y luego podemos ir con Iván, que está por allí. Buenas tardes. Una pregunta para mi compatriota Tuntiac Catán. Tuntiac, soy Marcelo Salame, soy presidente de la Asociación de Carbono del Ecuador. Tengo una pregunta. En el año 2022 se hizo un proyecto, el Ministerio de Ambiente hizo un proyecto por el cual entraron 19 millones de dólares. A ustedes les tocó solamente uno de esos 19. Eso está en las páginas del Ministerio de Ambiente como si fuera gran logro. Y sin embargo, todo el trabajo lo hicieron ustedes, la mitigación fue hecha por ustedes, íntegramente. ¿Dónde fueron el resto de los 18 millones? Es mi pregunta. Y por otro lado, ¿no han estado pensando ustedes en unirse a la lucha del mercado voluntario de carbono como el resto de países de América está, excepto nosotros? Porque realmente esos recursos tienen que ir directamente a ustedes. Ustedes son quienes mitigan.
O sea, ayer escuché con sana envidia a Julio César hablar de todas las maravillas que han hecho ellos, porque ellos reciben esos fondos. Hoy Jaime dice que están recibiendo, gracias a Dios reciben los fondos de ellos. Ya es momento que ustedes reciban sus fondos, ustedes por mitigar, ustedes, no valerse del gobierno o valerse de una fundación. Los fondos son suyos. Organícense, respalden al mercado voluntario y reciban ustedes lo que ustedes merecen y por lo que ustedes están trabajando y lo que ustedes están cuidando mejor que nadie. Bueno, rápidamente respondo. En cuanto al fondo que recibió Ecuador, yo fui uno de los precursores para crear el PDI de pueblos indígenas, el Plan de Implementación para las Nacionalidades de la Amazonía. Solo nos dieron 2.5 millones, lo cual todavía no se implementa, todavía está en dificultades de implementarse. Bueno, tuvimos la voluntad de crear ese proceso. Ahora estamos trabajando bastante en el proceso de mercados voluntarios de carbono, desde mi iniciativa a nivel del país a través de Mesa Nacional Red. Ahora estoy más enfocado en los mercados voluntarios de carbono con la intención de que toda la información pueda estar a la mano de las comunidades, primeramente. Y las comunidades puedan tener la capacidad de generar sus propuestas. Y ya depende de cada país y la voluntad también, ¿no es cierto?, del marco normativo nacional. Sin embargo, en el marco de la autodeterminación, en el marco de los derechos colectivos, las comunidades pueden plantear una propuesta de mayor alcance. Es más, yo les puedo comentar, en la COP26 de Glasgow, yo denuncié justamente de que los fondos llegaban 1% de las comunidades. Hice público. Al día siguiente llegaron los gobiernos desarrollados a hacer un pledge, un acuerdo para anunciar de que estaban poniendo en la mesa 1.7 billones de dólares para pueblos y comunidades. Aplaudieron todo el mundo, salió en toda la prensa. Sin embargo, ese fondo no había sido un nuevo fondo, sino un fondo que ya estaba en ejecución y distribuido ya en el mundo. Entonces fue como, para mí fue un engaño. Sin embargo, estamos en esta lucha, unir y generar capacidades técnicas de liderazgo y negociación para las comunidades. Muchas gracias, Tuntiaki. Muy interesante conocer esa triste experiencia. Vamos con dos preguntas más por parte de Iván. Vamos a hacerlas de una vez. Si quieres pasamos de Iván y luego pasamos a... Dale, Iván. Muchas gracias, Iván Darío Valencia de 3GI. Una pregunta, bueno, para quien quiera, Tuntiac o Carla, contestar. Pues se ha criticado mucho a varios proyectos Red Más por la inflación de resultados y no obstante se percibe pues muchos beneficios sociales de muchos proyectos, se evidencia acá en el panel y en otros paneles, y de hecho Calix Global, como uno de los calificadores globales, muestra que hay varios proyectos que tienen un alto rating en cumplimiento de desarrollo sostenible, pero tienen un bajo rating en mitigación por esta dualidad. Entonces, ¿cómo poder resolver eso a futuro? Pudiera pasar por reducir el volumen de resultados, pero incrementar el precio, ¿o tienen otras estrategias pensadas para eso? Como para abordar este tema de que obviamente al ser más conservadores, pues son menos los resultados disponibles para vender como créditos de carbono y quitar ese problema tan criticado últimamente. Y vamos también allí. Sí, buenas tardes, mi nombre es Laura Gutiérrez de la Universidad Javeriana y yo muchas gracias por el panel. Quería ahondar un poco más en que, bueno, en Colombia tenemos una controversia grande alrededor de los proyectos Red y en términos, por ejemplo, que se discute de si iba a haber consulta previa o no, de las cláusulas de confidencialidad, de contratos que han sido firmados con representantes que no necesariamente son legítimos en la comunidad, etcétera, etcétera. Y entonces yo quería preguntarles, y por ejemplo desde la OPIAC, ¿cómo han pensado, digamos, en ponerle un poco más de dientes a las salvaguardas?
sociales y ambientales para que realmente veamos, digamos, que puedan ser monitoreadas de manera más rigurosa y que haya procesos en los cuales pues, pueda verificarse por las distintas partes, ¿no? Incluido el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, porque me parece bien, digamos, hacer estos manuales de buenas prácticas, me parece bien que tengamos estos informes hechos por la sociedad civil, pero yo quisiera preguntarles, o la cartilla de la Interpretación Nacional de las Salvaguardas, pero ustedes cómo han pensado en realmente, digamos, eso, ponerle una institucionalidad mucho más fuerte que pueda atender estos casos y seguir, digamos, proponiendo una verdadera participación de las comunidades indígenas y una protección de los derechos territoriales. Esa era un poco mi pregunta. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere empezar con la primera? Sobre quizá darle más valor a, no sé si de pronto Carla, tú, cómo darle más valor a quizá los cobeneficios en términos sociales y bueno, ese tema de inflación de resultados que en algunos casos se han denunciado. ¿Cómo lo ves? Gracias. Bueno, difícil esa pregunta, ¿no? Creo que el RED en este momento pasa por una transición. Todos estamos mirando a él, al RED, a los proyectos de RED, todos están exigiendo cada vez más y eso es muy bueno porque en realidad tenemos críticas, pero el mercado está en desarrollo. Hay que aprender con los problemas, con las dificultades, con los desafíos y avanzar con el mercado, avanzar con los proyectos de una manera mucho mejor. Yo no desarrollo proyectos directamente, estoy viendo más de un lugar más macro, pero veo que sí, a pesar de que tenemos algunos proyectos que son que no traen muchos beneficios o que no están muy preocupados con eso, que están mucho más preocupados con el precio, con todo eso. Hay muchos otros proyectos muy serios, de mucha calidad y que sí están trayendo muchos impactos a las comunidades tradicionales de los pueblos indígenas en Brasil. El tema del precio es algo que es totalmente afectado a lo que está pasando, ¿no? en los riesgos, en las crisis, todo lo que está siendo traído por los periodistas, entonces está fluctuando, ¿no? Entonces creo que Red, estamos mirando a él y no hay una respuesta concreta ahorita cómo es el camino, solo lo que estamos viendo es que hay cambios, estamos pasando por cambios y vamos a ver cómo va a ser el futuro de Red, pero sí veo que no hay cómo seguir adelante sin que los beneficios, salvaguardas no estén al centro. Proyectos sin estos van a perder mucho valor con el tiempo, de hecho que sí. Y de hecho ya respecto a la pregunta, bueno, la pregunta de Iván, muy interesante porque quizás se pueden desarrollar otros, no sé cómo llamarlos, si subyacentes o otro tipo de valor que se pueda capturar por esos cobeneficios. Y respecto a la pregunta de Laura, voy a hacer una preintervención. Y es, yo creo, Laura, que hoy también tenemos un gap, porque digamos hoy todavía estamos sufriendo de los impactos de la evolución del mercado en los años anteriores, donde quizá no teníamos los mismos controles, donde quizá no había las mismas rigurosidad en términos de salvaguardas y también de atención por parte del público. Entonces, creo que ahorita sí estamos teniendo, o el mercado está evolucionando hacia tener esos controles y lineamientos, pero eso no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a estar viendo cuando ya se empiecen a implementar los proyectos, que hoy ya está ocurriendo con esos nuevos lineamientos. Entonces estamos en un gap del cual todavía vamos a sufrir. Y obviamente quiero darle la palabra a los panelistas, no sé si se anima Tuntiac, Levi, Jaime, sobre la pregunta de cómo ponerle más dientes a las salvaguardas. Para responder a la pregunta que hizo allá el compañero, a veces el error que cometemos y nos engañamos todos en el momento de reportar los resultados es que damos resultados de papel y no resultados reales de terreno de los impactos positivos que estamos generando. Entonces siempre he sido cuestionador en esto de que muchas organizaciones son excelentes reporteros, hacen excelente informe técnico, pero el resultado en el terreno es distinto y por eso tenemos esas dificultades. Con respecto a temas de salvaguardas, yo pienso que
un tema fundamental es que las comunidades, pueblos indígenas deben estar a nivel de socios y no de beneficiarios. Son socios estratégicos, 1. 2, para que realmente exista integridad, sus territorios que tienen alta cobertura forestal o vegetal y tienen casi nula o cero deforestación, tienen que ser puestos con mayor atención y prioridad, porque no es que están ahí conservados porque sí, sino tienen presiones internas y externas que en algún momento van a ser afectados y los problemas van a ser irreversibles. Ese tema hay que tratarle con mucha urgencia desde mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, Tiago, yo creo que aquí quedan diferentes ideas muy interesantes para el público, digamos, de cara a los desarrolladores de proyectos y a las personas que están involucradas, también mensajes de cómo hacer las cosas bien, ¿cierto? Los que las están haciendo bien, incluso cómo seguir mejorándolas. Y también el mensaje de que han habido retos, pero yo creo que lo más importante que debe quedar es también lo valioso que son los mercados de carbono para las comunidades, y que a pesar de esos retos vale más aguantarse la situación que estamos viviendo, cómo seguimos o cómo mejoramos, porque al final y al cabo lo que vale es también esos recursos para las comunidades y para los ecosistemas. Los ecosistemas de hecho no tienen voz, acá no tenemos una planta hablando, ¿cierto? No tenemos tampoco un jaguar diciéndonos qué opina de la situación o qué tanto están deforestando en su área. Entonces, no olvidar también a esos actores muy importantes, muy relevantes, agradecer a nuestros panelistas, si algunos tienen preguntas, todos ellos son muy queridos, pueden contactarlos directamente, pero sobre todo agradecerles a ustedes que se quedaron hasta las 6:44 para escuchar esta plenaria. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con esto cerramos este segundo día de la Cumbre del Clima de Latinoamérica y el Caribe. Mañana nos esperamos muy temprano también para que continuemos con esta jornada. Muchas gracias. I don't know.